y ayer autoridades de gobierno precisamente manifestaban que con la llegada de las vacunas para el COVID-19 ya más o menos el segundo trimestre podría haber la posibilidad de que los chicos vuelvan ya físicamente a las aulas a pasar clases. Estamos con Giovanni Sama Mahmoud, ex viceministro de Educación. Le damos la más cordial bienvenida. Bueno, ¿qué opina primero sobre esto? ¿Será que el próximo trimestre los chicos vuelven a clases ya que las vacunas estarán muy pronto en el país? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, para eso tenemos que mirar otros países cómo están planificando. Pongo el ejemplo de Argentina. En Argentina ya se están empezando las primeras vacunaciones y el Ministerio de Educación ha planteado que va a volver a las clases presenciales en septiembre. Esto quiere decir que no es tan sencillo, no es tan fácil, no es que viene la vacuna y nos vacunamos todos, sino que es un proceso gradual. Además son 2 dosis y eso implica que va a tardar muchísimo más tiempo. Es decir, yo calculo que mucho más de septiembre, así que no creo que sea tan fácil y tan sencillo el hecho de que llegue la vacuna inmediatamente se lleguen a las clases presenciales. Mucho va a depender de la curva de infección y del procedimiento, cómo se dé para que la gente en Bolivia se vacune completamente. La anterior semana escuchábamos a algunas autoridades locales, municipios que decían, del Chapare, por ejemplo, para ser precisos, decían los chicos ya deberían comenzar las clases el 1 de febrero, pero yendo al colegio presencialmente, porque dice aquí en el Chapare son mínimos los casos, casi no hay casos de COVID-19. En otras regiones también dicen y están pidiendo que las clases puedan ser presenciales. ¿Será prudente llevarlos a los chicos a las aulas a pesar de que dicen las autoridades en esos municipios que no hay COVID? Lo que pasa es que eso mucho depende de cada región y cada lugar, y eso ya se había dicho, que creo que es clave, ¿no? Entender que dependiendo de la situación, del contexto del lugar, se puede empezar una diferente modalidad de las clases, ¿no? Yo entiendo que hay una enorme desesperación de los padres, por un lado. ¿Por qué? Porque en realidad los hijos están concentrados en las casas y eso implica muchas dificultades para muchos, tanto del área rural como urbana. Entonces, ese es un tema de la presión fuerte que se está teniendo. Además, también la escuela, aparte de desarrollar procesos de aprendizaje, implica también procesos de socialización entre personas, entre niños, y eso se está perdiendo, y desde ahí hay 2 exigencias muy fuertes, pero mucho va a depender de la organización. Yo creo que los directores departamentales, los distritales, tienen que tener un diagnóstico muy claro de la situación de lo que está sucediendo en cada región, cada lugar, cada municipio, y en base a eso poder garantizar de la mejor manera cualquier tipo de modalidad de clases. Yo en eso insisto que debe ser móvil, no debe ser inflexible, no se puede definir una sola modalidad para toda Bolivia, tomando en cuenta las dificultades logísticas, las dificultades de clima, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a depender mucho de cómo el Ministerio planifique esta situación, ¿no? ¿Cómo ha visto usted los últimos anuncios del ministro de Educación en torno y estas acciones que se están desarrollando, que han sido criticadas, debemos decir, por opositores, por otros sectores, los padres de familia de colegios particulares, en torno a las acciones que está desarrollando la autoridad en educación? ¿Considera de que es prácticamente lo mismo, decían, del anterior gobierno de Yanine Áñez? ¿Usted considera que hay algo nuevo, algo más allá de lo que se hizo en el anterior gobierno que se está haciendo ahora en educación? Sí, yo creo que sí, han habido varias cosas diferentes, ¿no? Para empezar, yo creo que la apertura al diálogo se ha mostrado desde el principio, y en eso todos hemos visto desde el año pasado hasta ahora. Y ese es un punto positivo, porque no se puede organizar el sistema educativo sin entablar un diálogo con todos los sectores, ¿no? Padres de familia, profesores, etcétera, y ese es un punto importante. Creo que también se han trabajado materiales, por lo que estamos escuchando. Y ese es otro elemento importante, porque los materiales son la base de cualquier tipo de organización curricular. Incluso para que podamos decir derecho a la educación, necesitamos tener condiciones de igualdad de educación. Y eso quiere decir que tengamos una base mínima. Y los materiales ahorita son los únicos que nos garantizan que todas y todos tengamos una educación mínimamente igual. Ahora, dependiendo de eso, de la modalidad, pues creo que hay elementos importantes e interesantes. Además que hay otra legitimidad, es otro gobierno, tiene más de 5 años para poder trabajar. Entonces, hay muchísimas diferencias respecto a lo que se ha hecho el año pasado, definitivamente, ¿no? Ahora, comienzan el 1 de febrero, ya es un hecho de manera virtual, pero los padres de familia de colegios fiscales, padres de familia de colegios particulares también están pidiendo que se les otorgue
los implementos necesarios, ¿no es cierto? Hay regiones donde todavía no llega el internet. Ahora el ministro dice, bueno, vamos a autorizar en esas regiones la radio, estos materiales que hemos impreso, la televisión, también con programas educativos, pero más allá de eso usted me habla de una igualdad. ¿Va a existir, usted considera, una igualdad tomando en cuenta que ya estamos a la vuelta de la esquina, prácticamente muy pronto van a comenzar las clases, falta una semana? Ese es el tema. Según lo que se ha anunciado, existen materiales que se pueden distribuir por años de escolaridad. Ahora hay que ver que los materiales no solamente tengan contenido, sino también formas de evaluación. No se olvide que el tema de la gestión educativa es clave para que funcione, más allá de lo que se pueda decir, si inicia el primero o no el primero, es que tiene el profesor para avanzar, cómo va a evaluar el profesor y cómo el profesor va a calificar, digamos, este primer etapa de dosificación de contenidos para actualizar respecto a lo que se ha perdido el año pasado, y después cómo va a continuar la gestión 2021. Esas cosas son de gestión educativa y lo que nos han dicho es que eso existe. Por eso no sé cuál será la perspectiva, porque cuando se dice derecho a la educación son temas mucho más amplios y complejos. El problema, perdón que lo interrumpa, el problema el año pasado era, recordemos, los elementos, ¿no es cierto? Había gente que no tenía el celular, que no tenían computadoras, mucho menos el internet, ¿no? Pues decían, apenas tenemos para trabajar, para comer, para pagar ciertas cosas en casa, no tenemos dinero para poder pagar internet. ¿Qué va a pasar con esas familias? ¿Va a haber, por eso le preguntaba, esta igualdad? Esa es la idea. El año pasado se estaba concentrando en educación virtual, es decir, necesitaba soportes, tanto celulares, computadoras, internet. Pero si tú tienes los materiales que puedes distribuir de manera, digamos, a todo el país, los materiales se van a convertir en la base, y simplemente si tienes o no tienes internet, tienes WhatsApp, es una modalidad, una posibilidad. En cambio, el año pasado todo se apostaba a la educación virtual, y ahí ha sido un gravísimo error. Si ahora tienes materiales, lo distribuyes a toda Bolivia, ya tienes una base. Puedes utilizar eso combinado con televisión, con radio, pero el chico ya tiene materiales. Puedes utilizar con celular donde hay, ya tienes materiales. La educación a distancia o semipresencial, ya tienes materiales. Los materiales serían la base de esa igualdad, en mi opinión. No sé cómo estará pensando exactamente actualmente el ministro, pero esa sería la base. Sobre eso se pueden encarar determinados tipos de estrategias y modalidades. Esa era un poco la idea. Lo que nos han dicho es que sí existen materiales, esperemos que sí. Lo otro, por eso les decía, lo importante es que en esos materiales también se encuentren no solo contenidos, sino formas de evaluación, porque eso tienen que ayudar al profesor y a los estudiantes. Entonces ahora, creo que ahí estaría la base. Ahora, ¿cómo debería manejarse el tema de las pensiones? Porque ya en muchos colegios ya han empezado vía internet a mandar, y por WhatsApp también, la lista de útiles. Hay quejas de que están incrementando las pensiones, de que los útiles están pidiendo libros innecesarios porque van a pasar clases por internet. Hay un sinfín de denuncias a nivel nacional, y padres de familia dicen, nosotros no vamos a comer, no vamos a mandar a los chicos a clases porque las reglas no están claras en torno a las pensiones también, ¿no? Si vamos a pasar clases virtuales, entonces tiene que haber un descuento, un porcentaje como lo hubo el año pasado. ¿Qué opina usted? Ese también es un tema delicado, porque si bien es cierto, Economía y Finanzas define el incremento, siempre lo ha hecho, de los colegios privados, ahora hay un problema. Lo que se va a definir en términos de cuánto va a aumentar o no la pensión depende del tipo de trabajo. Todos sabemos que en función del tipo de trabajo que desempeñamos se nos paga a todos. Lo mismo va a pasar con los profesores. Una cosa es pagarles en una forma presencial y otra cosa es bajo otra modalidad. Y en ese sentido tienen razón los padres. Tiene que estar claro cuál va a ser la modalidad, en qué lugar, cómo y dónde, sobre todo para los privados. Eso no puede ser ambiguo, porque de eso va a depender que los padres también digan sí, me conviene o no me conviene, porque si yo pago lo mismo por virtual y de repente tengo que pagar internet, celular, etcétera, etcétera, aumenta en los hechos el tema educativo. Esas cosas deben definirse claramente, y en eso sí es más delicado, es mucho más complejo que simplemente lo haga el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, y como le decía, falta una semana nada más y todavía no se sabe, ¿no?, qué es lo que va a pasar. Muchos papás dicen, a ver, esperaremos la pronunciación del ministro de Educación en torno a las pensiones para ver cuánto es lo que vamos a pagar, porque en la lista ya en muchos colegios han puesto cuánto es por mes la pensión o por año. Entonces los papás están ahí como que, ¿y ahora qué hacemos? Porque no se pronuncian las autoridades. Una semana nada más y todavía no se tiene en concreto esto. Tiene que haber un diálogo, ¿no?, pronto.
Ese es un problema que sí preocupa a todos. Digamos, yo también soy padre de familia, tengo una hija y también tenemos el mismo problema. ¿Cómo va a ser esa modalidad? Y creo que el Ministerio debería hacer el esfuerzo para dar claridad en ese sentido, ¿no? Es decir, definir de manera muy transparente todas las reglas en todos los momentos y definir, porque ya estamos a una semana y creo que el problema va a ser que si arrastramos esto la siguiente semana, se va a complicar realmente el inicio, ¿no? Prácticamente podría ser un escenario que casi nadie empiece realmente en la siguiente semana, aunque formalmente ya se haya dicho que se ha empezado. Ese es un riesgo grave para el Ministerio porque pierde credibilidad y eso va a ser grave, ¿no? Exactamente, y estamos contra el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Giovanni Zaman Mahmoud, ex viceministro de Educación, con nosotros en este análisis para hablar precisamente lo que la preocupación de los padres, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Una semana falta, ¿cuánto vamos a pagar? ¿Cómo hacemos con el tema de los útiles? ¿Qué hacemos con internet, con el material? Hay muchas todavía preguntas que necesitan sus respuestas claras. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.